Y otro juez, en este caso de Barcelona, ha prohibido esta misma tarde un referéndum de autodeterminación que pretendían celebrar en un pueblo de Barcelona a favor de una Cataluña soberana. A pesar de esa prohibición expresa, Marc Jovet, en Arenys de Munt, dicen que seguirán adelante con la consulta. Sí, la consulta está prevista para el próximo día 13. La juez prohíbe al ayuntamiento apoyar un referéndum de este tipo y que se celebre en una sala del consistorio. Ellos dicen que lo van a seguir haciendo, aunque sea a título personal y en casa de cualquier vecino. Mientras, en Arenys, la situación es muy parecida a una época de campaña electoral. Todo está repleto de carteles como estos. Todo preparado en Arenys para la consulta del día 13. Las pancartas a favor de la independencia empapelan el pueblo y la mayoría de los vecinos ya ha tomado postura. Cualquier consulta que se haga está bien. Que España es España. No vamos uno por aquí, otro por allá. Es legítimo preguntar al pueblo, no sé, la democracia consiste en esto. Pues la verdad que sí, que veo que gastar dinero en otras cosas que nos hace más falta. Ya hay quien ha votado por correo. Sus votos están en las urnas situadas en esta sala del ayuntamiento. El pleno municipal decidió respaldar la iniciativa del movimiento por la autodeterminación, pero ahora la juez ha suspendido cautelarmente ese acuerdo. Dice que no es competencia de los ayuntamientos organizar este tipo de referendos. Después lo que se ha suspendido es la posibilidad de ceder la sala municipal. Los promotores de la consulta anuncian que seguirán adelante con o sin respaldo municipal. El lunes las partes se ven con la juez que tomará una decisión definitiva.